Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. Prefacio. Este nuevo volumen con selecciones de Nee Tusen para cada día del año ha sido compilado y editado por Harry Foster, utilizando notas de mensajes que fueron dados originalmente en el idioma chino. Se ofrece ahora como complemento de una mesa en el desierto que tan buena acogida ha recibido en el mundo de habla hispana. El 1 de junio de 1972, a los 69 años de edad, y después de 20 años de encarcelamiento en una celda china, Nee Tusen, Watchman, pasó a estar con Cristo, habiendo concluido su carrera con gozo. El legado de su ministerio que ha llegado a nuestro poder reúne, sin duda, variados matices. Sin embargo, hay una nota predominante y es la exaltación de Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de todas nuestras vidas. Este es, sin duda, el motivo principal por el cual será siempre recordado. La última meditación de una mesa en el desierto contiene las siguientes palabras que él pronunció: los hombres pasan, pero el Señor permanece. Dios mismo se lleva a sus siervos, pero da otros en su lugar. Es por ello apropiado que la primera meditación de esta serie se reanude con el tema de las actividades de Dios que nunca se estancan, sino que siempre prosiguen hacia adelante. Aferramos al pasado, deseando que Dios actúe como lo ha hecho antes, involucra el riesgo de encontrarnos fuera de la corriente central de los propósitos de Dios. La actividad divina fluye de generación en generación y aún en la nuestra continúa en forma ininterrumpida de manera firme y progresiva. Aún en la China existen evidencias de esta verdad y de que esta es la experiencia de la Iglesia de Dios en ese enorme país. Es indudable que a todos nos tocará enfrentar días sombríos. Es muy posible que las palabras de Nee Tusen contenidas en este volumen y empleadas por el Señor en una hora de crisis sirvan para hacernos elevar una vez más nuestras miradas y considerar al autor y consumador de nuestra fe. Angus y Kinnear. 1 de enero. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Filipenses 3:13. Dado que Dios actúa en la historia, el fluir del Espíritu Santo es siempre hacia adelante. Nosotros que servimos en el mundo hoy, hemos heredado grandes riquezas por medio de los siervos de Jesucristo que ya han realizado su contribución a la Iglesia. No podemos sobreestimar la grandeza de nuestra herencia, ni tampoco podemos estar lo suficientemente agradecidos a Dios por ella, pero si en el día de hoy procuramos ser un Martín Lutero o un Juan Wesley, estaremos cerrando nuestro destino, no llegaremos a alcanzar el propósito de Dios para esta generación, pues nos estaremos moviendo hacia atrás mientras que la corriente del Espíritu avanza hacia adelante. Adelante. Toda la corriente de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un movimiento progresivo. Los hechos de Dios son siempre nuevos. Aferrarnos al pasado deseando que Dios actúe como lo ha hecho antes, involucra el riesgo de encontrarnos fuera de la corriente central de los propósitos de Dios. La actividad divina fluye de generación en generación y aún en la nuestra continúa en forma ininterrumpida, de una manera firme y progresiva. 2 de enero. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, Apocalipsis 1:8. Fue Dios quien planeó el diseño original y Él mismo es quien lo llevará a su conclusión. ¿Podemos agradecerle suficientemente por ser el Alfa, el iniciador de todas las cosas? En el principio creó Dios. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, era Dios quien todo lo había propuesto. Todas las cosas tuvieron su origen en Él. Sin embargo, Dios es al mismo tiempo la Omega. Los hombres fracasan. Pueden tener buenas intenciones, pero siempre fracasan en llevarlas a feliz cumplimiento. Contrariamente, Dios mismo nunca ceja en sus planes. Jamás permitirá que su propósito para la humanidad sea frustrado. ¿Dudas acaso de esto? Si llegaras alguna vez a pensar que su obra no puede llegar a tener éxito, escucha nuevamente con quietud a aquel que afirma: yo soy el Alfa y la Omega.
3 de enero. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Juan 4:35. Los discípulos estaban dispuestos a esperar 4 meses antes de poner sus manos a la obra, pero el Señor les dijo, en efecto, que el tiempo de trabajar es ahora y no en una fecha futura. Alzad vuestros ojos y mirad. Con estas palabras estaba sugiriendo la clase de obreros que él necesitaba, es decir, aquellos que no esperan que el trabajo venga hacia ellos, sino que tienen ojos para ver la tarea que ya espera para ser realizada. ¿Hemos observado alguna vez a un obrero trabajando, a reglamento? Se mueve lentamente y se arrastra en la tarea dando una apariencia de trabajo, pero en realidad no está determinado a trabajar sino tan solo a matar el tiempo. Qué distinto es nuestro Señor Jesús. Él declaró, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, JN 5:17. 4 de enero. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. El Evangelio de Juan fue el último en escribirse y es el más profundo de los 4. En él se nos demuestra cuál es la estima que Dios tiene de Cristo. En él aprendemos que no se trata tan solo de que Dios requiere un cordero, que provee pan a su pueblo, o de que nos proporciona un camino, ni tampoco de que Cristo puede ejercitar su poder para restaurar un muerto a la vida, o dar vista a un ciego. A través de todo este Evangelio nos enfrentamos con un hecho monumental, precisamente, que Cristo es todo esto. Cristo no dijo que podía dar luz a su pueblo, sino que Él mismo es la luz del mundo. No solo nos prometió el pan de vida, sino nos aseguró que Él mismo es el pan de vida. No solo prometió guiarnos en el camino, insistió en que Él mismo es el camino. En el cristianismo, Cristo es todo. Lo que Él da es su propio ser. 5 de enero. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, Lucas 19:8. Zaqueo nos dio un buen ejemplo. El poder del Señor obró con tanta fuerza en su vida que estaba dispuesto a devolver 4 veces todo lo que habría obtenido por medio del fraude. El principio que encontramos en el libro de Levítico establecía que debía agregarse una quinta parte de lo defraudado a manera de compensación, pero Zaqueo fue movido a devolver mucho más. Su cuádruple indemnización no fue la condición para llegar a ser un hijo de Abraham, ni tampoco para recibir la salvación de Dios. Fue más precisamente el resultado de ser un hijo de Abraham y de haber recibido la salvación que llegó a su casa. Además, al restaurar 4 veces lo defraudado tapó la boca de los críticos de Jesús que murmuraban contra él por haber entrado en la casa de Zaqueo. Su acción nada tuvo que ver en la obtención del perdón de Dios, pero sí tuvo un impactante efecto en testimonio delante de los hombres. 6 de enero. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. Con frecuencia los cristianos tenemos un concepto errado de la fe. El Señor dice que aquel que cree que ha recibido, recibirá. Nosotros pensamos que aquel que cree que recibirá, lo tendrá. Quisiera compartir algo de mi propia experiencia. La oración puede ser dividida en 2 partes. La primera consiste en orar hasta que recibamos una promesa. Toda oración comienza de esta manera. La segunda parte consiste en orar basados en la promesa dada hasta que recibimos respuesta y la promesa se cumple. La fe no consiste solamente en decir que Dios escuchará. Es más bien afirmar que de haber Dios prometido algo podemos en verdad reclamar que ya ha oído nuestra oración. De manera que podríamos decir que la primera parte es orar hasta tener fe. La segunda es que estando ya en una experiencia de fe, alabamos hasta que entramos a poseer lo que hemos pedido en oración. 7 de enero. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, Isaías 41.
El capítulo anterior del libro de Isaías nos relata cómo todo el valor de la predicación y oración de este profeta había sido despilfarrado por la necia vanidad de Ezequiel. Al exhibir el rey todos sus tesoros a los embajadores babilónicos, Isaías tuvo que pronunciar las tristes palabras proféticas: será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. 39:6. Un hombre de menor talla que Isaías hubiera abandonado su ministerio en la desesperación. La obra de toda su vida parecía haberse desplomado. Sin embargo, el ministerio del profeta estaba basado en una visión tan clara del Señor de los ejércitos que pudo continuar con la nueva tarea de convocar al pueblo de Dios y de señalarles el camino de restauración y recuperación. Isaías era un verdadero vencedor. 8 de enero. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cantar de los Cantares 2:15. ¿Qué representan estas zorras pequeñas que causan tanta destrucción? Toda pequeña manifestación de la vida antigua, un hábito, un poco de egoísmo, orgullo no crucificado, rencores, todo esto y mucho más está representado por las zorras pequeñas. No son los pecados graves ni los vergonzosos regresos al mundo, sino aquellas modestas y frecuentemente desapercibidas contradicciones de nuestra vocación en Cristo. Cómo arruinan lo que de otra manera podría ser un deleite para Dios. El proverbio nos dice que en una persona que tiene reputación de sabiduría y honor, aún una pequeña insensatez puede cambiar su fragancia en un olor desagradable. Tales manías y locuras amenazan a las vidas cuyas flores están tan llenas de promesas, llegan a impedir su capacidad de rendir fruto abundante. Podríamos pensar que estos pequeños fracasos serían fácilmente resueltos por nosotros, pero evidentemente no es así. El amado no nos permite resolverlos por nuestra cuenta. Casarnos sugiere que requerimos su ayuda. Yo te ayudaré. Lo haremos juntos. 9 de enero. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13:6. El verdadero problema no fue el sol, sino la falta de raíz. En la vida espiritual la raíz representa aquella parte de la vida que tiene una historia secreta con Dios. Los que solo viven sus vidas delante de los hombres carecen de esa historia secreta. ¿Puedo hacerte una pregunta directa? ¿Qué proporción de tu vida es vida en secreto? ¿Hay una parte de ella que está escondida de los ojos de los hombres? ¿Tu vida de oración se limita solo a las reuniones de oración? ¿Tu conocimiento de la palabra de Dios se limita solo a lo que predicas? ¿Compartes todas tus experiencias espirituales con otros? Si la respuesta es afirmativa, entonces careces de raíces. Los cristianos que tienen una historia con Dios en el lugar secreto son los que superan en forma triunfante las pruebas de fuego. Si un día tenemos que enfrentar la opción de renunciar a nuestra fe o perder la vida, ¿cuál elegiríamos? El problema no será resuelto en aquel día sino ahora. Si en aquel día negamos al Señor, será porque hoy nuestras raíces no han descendido a suficiente profundidad. 10 de enero. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve de misericordia de ti? Mateo 18:33. En la Biblia encontramos muchas cosas que a Dios le desagradan. Una de las que más le detesta es que sus hijos se nieguen a perdonar. Es realmente chocante a los ojos de Dios cuando el pecador perdonado carece de misericordia y cuando el receptor de la gracia divina actúa de manera ingrata. El Señor espera que tratemos a los demás de la misma manera que Él nos trató a nosotros. El siervo de la parábola puede haber obrado con justicia al demandar el pago, pero las relaciones de un cristiano no solo deben basarse en la justicia sino también en la misericordia. No debemos recordar los pecados ajenos ni tampoco demandar justicia, pues no importa cuán justas sean nuestras demandas, el hacerlo es pecaminoso. La base de las relaciones de un creyente con otro no debe ser solo la justicia. Es la gracia de Dios la que debe prevalecer.
11 de enero. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Isaías 30:18. Dios es un maravilloso orador. Pero más sorprendente es descubrir que es un gran oidor. En el libro de Job más de 30 capítulos, en un total de 42, registran nada más que discursos de varios hombres. A través de 29 capítulos enteros Job y sus 3 amigos hablaron y durante todo este tiempo Dios escuchó silenciosamente. Hubo otro oidor también. Un hombre llamado Eliú, temeroso de Dios, que de una manera llamativa se retuvo de hablar mientras los otros 3 trataban de silenciar a Job y éste a su vez trataba de rebatirles. Finalmente Eliú no pudo contenerse más y prorrumpió en un elocuente discurso que cubre 6 capítulos más del libro de Job. Eliú era un buen oidor, pero su paciencia tenía limitaciones. Solo Dios podía escuchar con paciencia ilimitada. Escuchó atentamente todo lo que Job tenía que decir, todo lo que sus amigos dijeron, y también todo lo que Eliú dijo. Ellos hablaron y hablaron mientras Dios solo escuchaba hasta que los 4 quedaron exhaustos. Dios tiene una sorprendente habilidad para escuchar y al fin tener piedad de los hombres. 12 de enero. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Un creyente pidió una vez a sus hermanos: por favor, oren para que Dios les muestre lo que Él quiere que yo haga, y cuando se los revele, díganmelo. Podemos comprender su petición, pero a la vez debemos señalar que era una violación del Nuevo Testamento. En este asunto Dios no ha previsto mediadores entre nosotros y Cristo. Ya no miramos a los hombres para que nos digan qué debemos hacer. El Señor, el Espíritu morando en nosotros, nos enseña su voluntad. En Hechos 21, leemos que cuando Pablo sintió que debía visitar a Jerusalén, varias personas le advirtieron que no lo hiciera, pues esperaban que tendría varios inconvenientes. Sin embargo, él se negó a cambiar su propósito. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su ser tenía seguridad respecto a la voluntad de Dios. Si en verdad estamos caminando con Dios, no debemos permitir que las opiniones de otros nos gobiernen. En los días del Antiguo Testamento las gentes consultaban a los profetas, pero hoy no es necesario. 13 de enero. Viviendo siempre para interceder por ellos, Hebreos 7:25. ¿Podría haber llevado el Señor las cargas de los hombres si hubiera estado pensando todo el tiempo acerca de sus propios sufrimientos? No fue así. Por el contrario, pasó sus días sobre la tierra como si no tuviera cargas propias y se entregó a sí mismo en compasión hacia las almas como si no tuviera otra cosa que hacer. No solo tuvo compasión para con la gente de su tiempo, sino que también está lleno de compasión para con nosotros ahora. A menudo podremos pensar que nadie se interesa por nosotros. En tales circunstancias las cargas se toman intolerables y los amigos terrenales aparecen como impotentes para ayudarnos y comprendernos. Sin embargo, hay un amigo que siempre está a nuestro lado para levantar y llevar nuestra pesada carga. Aunque está sentado en los cielos, se inclina y nos toma como si fuéramos su deleite personal y está profundamente involucrado con nuestro bienestar. Siente tus angustias y se apresura para auxiliarte. Clama a Él. Vive siempre para interceder por ti. 14 de enero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Si un hijo de Dios peca y continúa en ese pecado sin confesarlo, sigue siendo un hijo de Dios. Todavía Dios es su Padre, pero se plantea una debilidad en su conciencia, ya no puede estar con confianza en la presencia de Dios. Aunque procure la comunión con Dios, encontrará que la misma se hace dolorosa y limitada. La espontaneidad desaparece. Dentro de sí mismo notará un sentido de distanciamiento. Sin embargo, existe un camino seguro para la restauración inmediata y consiste en confesarle a Dios el pecado e invocar al Señor Jesucristo como el abogado que conducirá su causa.
No nos detengamos, pues, con un sentido de vergüenza por el pecado pensando que tal actitud podrá producir santidad en nosotros. No hay mérito alguno en un sentir de culpa que no conduzca al arrepentimiento. Si alguno peca, lo único que debe hacer es ir a Dios en confesión, confiando en que Jesucristo el justo abogará su causa. 15 de enero. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, Ezequiel 47:1. El problema no consiste en determinar si la corriente del Espíritu fluirá en nuestra generación, sino más bien si tú y yo estaremos involucrados en esa corriente. Tenemos una gloriosa herencia del pasado, pero también tenemos la solemne responsabilidad de transmitirla. Si fracasamos en cumplir con nuestro rol en el propósito de Dios para esta era presente, Él buscará otros que lo hagan. El fruto en el pasado se logró porque hombres de Dios permanecieron en la corriente central de su propósito. Ahora nos toca a nosotros el privilegio de ofrecernos a Él para que sus planes prosigan. Si Él puede encauzar sus propósitos a través de nuestras vidas, esa llegará a ser nuestra máxima gloria. De lo contrario, igualmente proseguirá con sus planes tomando alguna otra dirección y nosotros tendremos la trágica experiencia de haber sido salteados. No solo se requiere la proclamación de la verdad de Dios hoy día. Esa verdad apunta a la manifestación de Cristo resultado en vidas humanas, y solo se logra cuando nuestras vidas se encuentran involucradas en la corriente del Espíritu que siempre sigue hacia adelante. 16 de enero. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Hangzhou, China, es una ciudad conocida por sus tejidos de seda. Acompáñame a uno de los talleres. Observa el reverso del brocado que está en el telar. Para los que desconocen el oficio, la urdimbre de tantos colores y la trama aparentan un caos de hebras sin sentido. Sin embargo, si damos vuelta al tejido y observamos el lado derecho del trabajo terminado, descubriremos que es hermoso, que tiene un diseño de buen gusto, atractivo y armónico compuesto por hombres, árboles, flores y montañas. Durante el proceso la apariencia confundía, pero el producto terminado tiene sentido, propósito, buen gusto y es hermoso. Cuando nuestra vida aparenta ser un rompecabezas a nuestros ojos, recordemos que no sabemos cuál es el diseño que Dios está desarrollando. Cada hebra, sea de color claro u oscuro, tiene su función y cada cambio de dibujo responde a un plan preparado. ¿Qué importa si las experiencias de nuestras vidas parecen desordenadas y no las podemos comprender? La palabra de Dios nos asegura que todas las cosas, sin excepción, ayudan a nuestro bien. 17 de enero. Por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Sin duda es elemental lo que voy a decir, pero nos ayudará para ver cómo Dios nos libera de andar en base a los sentidos y nos conduce a la experiencia de vivir por la fe. Cuando recién recibimos al Salvador, no podemos menos que estar alegres. Todo es tan hermoso y tan nuevo. Sin embargo, ¿este sentimiento pasa y cuál es la pregunta que surge en nuestra mente? ¿Hemos perdido en espiritualidad porque no nos sentimos tan gozosos como el primer día? Por supuesto que no. Pensar de esta manera reflejaría una seria incomprensión de la experiencia cristiana. Una sencilla ilustración nos ayuda. Si yo pierdo un reloj y luego lo encuentro, me siento feliz. Cuando pasan 4 o 5 días, ya no me siento tan feliz como el día en que lo encontré. Algunos días más tarde habré perdido todo sentido de alegría que ocurrió. Mi reloj no se ha vuelto a perder. Todo lo que perdí es el sentimiento que tuve en el momento de encontrarlo. Así es la vida cristiana. 18 de enero. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Salmo 90:12. Según el calendario los días se pueden contar fácilmente, pues cada día puede medirse lo mismo que cada año. Sin embargo, considerados según la evaluación de Dios, algunos días pueden ser acreditados y otros evitados.
Aparentemente en la Biblia algunos días no se registran, quizá porque Dios los ha considerado como días perdidos, faltos de significado para Él. El día que recibimos la salvación del Señor es el día en que comienza nuestra historia espiritual. La vida para nosotros comienza allí. Antes de ese momento no tenemos días de valor espiritual para ser acreditados en la escala del tiempo de Dios. Aún después de haber creído en Él no podemos afirmar con seguridad que cada día o cada año han sido de verdadero valor espiritual. ¿Es que acaso nunca hemos desperdiciado un día? Los días de nuestro calendario son tan pocos. Qué precioso es cada día que pasa. Debemos aprender a contarlos de manera que cada uno de nuestros días y cada uno de nuestros años proporcione placer al Señor. 19 de enero. Tendréis tribulación por 10 días, Apocalipsis 2:10. ¿Cuál es el significado de estos 10 días? Cuando el siervo de Abraham quiso llevar a Rebeca, su hermano y su madre pidieron que se quedase con ellos 10 días. Cuando Daniel y sus amigos rehusaron contaminarse con la comida del rey, le pidieron al oficial que los custodiaba que los probase por 10 días. De modo que esta frase, 10 días probablemente nos sugiere en la Biblia un periodo corto de tiempo. ¿Es esto lo que quiso decir el Señor en su mensaje a la iglesia en Esmirna? Es evidente, en primer lugar, que hay ciertos días que están designados para nuestro sufrimiento y que su duración está calculada por el mismo Señor. Son inevitables, pero una vez que hayan pasado, seremos liberados. Por otra parte, parece afirmar que las pruebas son breves. 10 días representan poco tiempo. No importa qué tribulación tengamos que sufrir en la voluntad de Dios, pronto pasará. Por lo tanto, seamos fieles. Él nos aguarda con la corona de vida. 20 de enero. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar a Dios. Génesis 35:1. Jacob estaba pensando en quedarse tranquilamente en Siquem, pero Dios no estaba de acuerdo. Él permitió que las circunstancias, la humillación de su hija y el grave crimen de sus hijos, quitaran de Jacob la paz y estuviera dispuesto a oír nuevamente a Dios. Por supuesto que en el momento, Jacob no puede haber pensado que la mano de Dios estaba en estos acontecimientos. Lo que hizo fue culpar a los hijos y atemorizarse. Luego oyó la voz de Dios: levántate y sube a Betel. No creo que una persona pueda llegar a ser tan espiritual que no necesite aprender de las cosas que suceden a su alrededor. Hermanos y hermanas, no nos consideramos tan adelantados en la vida cristiana que solo necesitamos oír la voz interior. Es posible llegar a estar sordos a esa voz. Dios tendrá entonces que hablarnos por medio de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. 21 de enero. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. La forma en que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia no puede afirmarse en términos literales. Podríamos imaginar que un observador en el monte Calvario se adelantara para humedecer su mano en algunas gotas de la sangre caída del cuerpo del Señor para luego aplicarlas en su cuerpo, tal como se hacía simbólicamente con los sacrificios judaicos, y de esta manera descubrir que su conciencia era aliviada y limpiada? Por supuesto que no. Para nosotros el Espíritu Santo no procede solamente con símbolos, sino con realidades espirituales. Cuando el Espíritu limpia nuestras conciencias apelando a la sangre de Jesús, Él está aplicando a nuestras vidas la realidad de la muerte del Señor en la cruz. Aquellos que solo viven en la esfera de símbolos, formas y ritos, se encontrarán ligados por su conciencia a obras muertas. El Espíritu es vida. Él es quien obra sobre la base de la realidad espiritual de la sangre derramada para conducirnos a una nueva y real relación con el Dios viviente. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp.
1-829-747-1995.